Padre, aquí estamos, Señor, ya vinimos aquí a este lugar, estamos listos para ver qué es lo que tú quieres revelar a nuestra vida, para ponerlo por obra, Señor. No queremos ser oidores solamente, sino hacedores de tu palabra, Señor. Y hoy te pedimos que pongas el querer como el hacer y la revelación completa que necesitamos para obedecerte y amarte en todas las cosas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias. Te la damos, Señor. Amén. Y amén. Habla también a través de mi vida, Señor. Y dime las cosas que tengo que expresar también conforme a tu voluntad. Muy bien. Vamos aquí a este tema que traigo para ti, que le titulé 5 pasos para afirmarnos en el Señor. ¿Ok? Esta es la tercera reunión a través de la cual hemos estado hablando de la carta que escribió Judas. Es el penúltimo libro de la Biblia antes del Apocalipsis y consta de un solo capítulo, pero no por ser de un capítulo es menos importante que otros que tienen más, porque es un capítulo que habla verdades gloriosas de parte del Señor. Me gustaría que comenzáramos a dar lectura en el versículo número 17, capítulo 1, verso 17. Este es el tercer tema que vamos a estar hablando. El primero hablamos de la salvación, el segundo de algunos situaciones en las cuales cayeron algunos burladores y engañadores del evangelio y de tantas filosofías e ideologías que surgen en el camino y en las cuales, pues si no ponemos atención, podemos caer también en ellos. Pero ahora venimos con este tercer punto, que es el afirmarnos, los 5 pasos que nos da Judas para afirmarnos en el Señor. Dice Judas capítulo 1, verso 17: pero vosotros, amados, ¿a quién les está hablando? A nosotros. Y qué bueno que somos amados por el Señor, ¿ok? Y luego dice: tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles fueron esas palabras? Bueno, el verso 18 dice: los que os decían que en el postrer tiempo, o sea, en los últimos tiempos, habría burladores que andarían según sus malos deseos. En los últimos tiempos, o sea, en estos tiempos que estamos viviendo, vendrían burladores que andarían según sus malos deseos. Estos burladores, verso 19, son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu de Dios. Gente que se guía por sus sentimientos, gente que se guía por sus emociones, gente que te dice: haz lo que sientes, dale gusto a tu vida, que la vida se acaba, la vida es una y se termina rápidamente. Bueno, estos engañadores y burladores lo que están haciendo es que vayas y dirijas tu vida, que la guíes en pasos de destrucción, que no te van a permitir experimentar todas las cosas que el Señor tiene preparadas para ti. La carta de Judas fue escrita en un momento en donde se estaban comenzando a desarrollar muchas prácticas heréticas de algunos falsos maestros. Unos de ellos eran los gnósticos. Era una ideología que estaba emergiendo en ese entonces. Y bueno, ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran los gnósticos? Los gnósticos eran aquellos que creían que no era necesaria la fe en la obra redentora de Jesús para salvarse, sino solamente el conocimiento de lo divino. Ellos decían que el ser humano es autónomo para salvarse por sí mismo. Y hoy hay muchos de esos todavía. Gente que dice: mira, hay un Dios, pero no importa el Dios en el cual tú creas, lo importante es que tú creas, porque Él no puede salvarte. El que te salva eres tú mismo. Tú eres el que piensa positivamente. Tú eres el que va a hacer las cosas de tal manera que te vaya bien o que alcances la salvación que tú sueñas o que tú piensas que puede ocurrir. Esta gente no cree que hay alguien venido del cielo que vino a morir por ti y por mí para darnos esa salvación. Y no saben que sin Él están perdidos y no van a poder alcanzar nada de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. También en ese tiempo se estaban levantando otros engañadores, los cuales eran llamados los nicolaitas. ¿Por qué estos eran engañadores? Bueno, el mismo Señor Jesucristo habla
en el Apocalipsis acerca de ellos. Le habla a una de las iglesias y le dice: mira, yo sé que tú te has guardado y no has caído en la doctrina de los nicolaitas, los cuales aborrezco, la cual aborrezco. Imagínate que era lo que ellos enseñaban que el Señor aborrecía. Estos hombres se estaban levantando también en ese tiempo. Algunos historiadores y teólogos hablan de que la doctrina de los nicolaitas iba ligada a la inmoralidad sexual, y son una de las cosas que nosotros estamos viendo en este tiempo, que están desviando a la gente del camino, del propósito de Dios, de aún de creer a Dios. ¿Por qué? Porque si están caminando contrarias a la voluntad de Dios, mejor la gente mejor prefiere pensar que no hay Dios para no sentirse condenada o no sentirse que está mal en lo que está viviendo. Cada una de estas ideologías o filosofías se estaban levantando en este tiempo en el cual Judas escribió la carta. Dentro de todo este contexto, Judas le escribe a esos burladores, esos que causaban divisiones, esos que estaban trayendo problemas a las iglesias, que estaban trayendo engaños, aquellos que se metían con cara de oveja, pero eran lobos rapaces que estaban viniendo a arrebatar a la grey del Señor de sus caminos. Y qué interesante es ver cómo a través de esta carta Judas está dando un aviso al pueblo de Dios para que ponga atención en todas esas cosas que íbamos a enfrentar para no caer en cada una de ellas. Pero la parte final de esta carta o de este capítulo que escribe Lucas, la parte final de este punto nos habla también del camino que nosotros tenemos que recorrer y de los pasos que tenemos que dar para alcanzar las cosas a las cuales el Señor nos ha llamado. Y bueno, yo vi 5 pasos en este pasaje que nos van a llevar a alcanzar a terminar la carrera en la cual estamos corriendo, que nos van a llevar a alcanzar la meta que Dios tiene para nosotros. ¿Ok? Bueno, son 5 pasos. Vamos con el primero, ¿verdad? Comenzamos. Vamos con el primero de estos pasos. El primero de ellos es alentarnos en la fe. ¿Ok? Lo primero que nosotros tenemos que hacer para poder correr esta carrera y para poder terminarla es alentarnos en la fe. Y es plural. Fíjate muy bien porque te lo digo. Vamos al libro de Judas, en el capítulo 1, verso número 20. Dice la escritura: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Hasta ahí lo dejamos, ¿ok? Ahorita le seguimos. Ustedes, amados, edifíquense sobre su santísima fe. Cuando este verso expresa la palabra edificándoos, lo que está tratando de decir es que tú y yo tenemos que estar edificándonos mutuamente, no pisoteándonos, no destruyéndonos, no aplastándonos. Tenemos que estar levantando nuestras vidas. ¿En qué? En nuestra santísima fe, según lo expresa aquí Judas. Y qué importante es que tú y yo podamos aprender a saber cómo estar atentos o aprender a ser sensibles a las cosas que están sucediendo alrededor nuestro en la vida de nuestros hermanos. Cuando uno de ellos empieza a faltar a la iglesia, cuando uno se ve decaído, cuando uno se ve triste, cuando ve que de repente empieza a perder interés, cuando ve que ese que adoraba y exaltaba al Señor con todo su corazón, pues ya no lo está haciendo. Tenemos que ser sensibles a lo que esté sucediendo. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros día tras día nos podemos estar enfrentando en cualquiera de estas debilidades, en cualquiera de estas fallas, y nos necesitamos unos a otros para estar exhortándonos, animándolos y levantándonos a cumplir las buenas obras que el Señor nos ha llamado. Hay una encomienda que el Señor Jesucristo le dio al apóstol Pablo cuando era Saulo todavía, cuando él iba camino a Damasco. Y el Señor se presentó delante de él, dice la palabra que él cayó. Y el Señor le habló al apóstol Pablo y le dijo estas palabras ahí en el libro de Hechos, en el capítulo número 26, verso 18.
le da una visión del futuro de Pablo, una visión de lo que éste tenía que estar haciendo. Y le dice: Pablo, yo te he llamado para que abras los ojos de la gente, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad o de la esclavitud de Satanás a Dios. Y luego dice: para que reciban, y aquí está el punto clave, por la fe que es en mí. ¿Cómo es que van a recibir? ¿A través de qué? A través de la fe en el Señor Jesucristo van a recibir perdón de pecados y la herencia entre los santificados. Es en nuestro Señor Jesucristo, es en la fe que tenemos en Él, es en el camino en el cual nos ha puesto, que tú y yo tenemos que estar exhortándonos y animándonos, como dice la palabra. No dejen de congregarse, por eso lo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y más cuando aquel día se acerca, porque tenemos que estar exhortándonos y animarnos ¿a qué? A hacer y a cumplir las buenas obras que el Señor ya de antemano ha puesto para que nosotros caminemos en ellas. Tú y yo tenemos que caminar en la dirección que Dios nos ha puesto, pero cuando nos estemos desviando siempre tiene que haber alguien que esté peleando la batalla por nuestras vidas. Los padres tienen que pelear la batalla por sus hijos. Eso es definitivo. Hay veces que los padres no conocen al Señor y son los hijos los que tienen que estar peleando la batalla por sus padres. Pero ¿quién pelearía por ellos? Pues tiene que haber gente a su alrededor. Y es por eso que estamos tú y yo aquí. Es por eso que tenemos que tener comunión día tras día unos con otros. Es por eso que tenemos que saber cómo vamos avanzando en el camino del Señor, para estar estimulándonos y exhortándonos para que podamos completar la carrera que el Señor tiene para nosotros. El objetivo principal es que tú y yo lleguemos a la meta. Van a venir muchos obstáculos en el camino. Muchos que están bien contentos y bien gozosos el día de ahora, tal vez el día de mañana ya no lo estén. Tal vez muchos que se sienten fuertes en el Señor ahorita, tal vez el día de mañana estén débiles. Me he dado cuenta de que esto sucede. Los más apasionados pueden llegar a caer en un instante, en un solo momento, si se descuidan. Y para eso es que tú y yo tenemos que estar atentos para poder animarles y exhortarles a que cumplan el llamado de Dios y a alcanzar todas las cosas a las cuales Dios nos quiere llevar. Muy bien, la segunda cosa, el segundo paso que yo puedo ver aquí en este pasaje, ahí en el verso número 20, en la segunda parte dice: pero ustedes, amados, bueno, es orar en el Espíritu, ¿verdad? Ya me estaba adelantando. Lo segundo es orar en el Espíritu. Lo primero es alentarnos, ¿verdad? A la fe, alentarnos en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo siguiente es orar en el Espíritu. Dice ahí: pero vosotros, amados, edificados en vuestra santísima fe, verso 20, orando en el Espíritu Santo. ¿Ok? Otra de las cosas que tenemos que hacer o saber es que tenemos que estar orando en el Espíritu. Pero ahí les va la pregunta: ¿qué significa orar en el Espíritu? ¿Qué significa orar en el Espíritu para ti? ¿Has orado en el Espíritu? Bueno, pues primero tengo que saber qué es orar en el Espíritu. ¿Lo sabes o no lo sabes? Muy bien, pues lo primero que tenemos que saber para saber lo que es orar en el Espíritu es saber qué es no orar en el Espíritu. Porque podemos orar en el Espíritu y no en el Espíritu o en la carne. ¿Ok? Un hombre llamado, un predicador, evangelista llamado Martin Lloyd Jones. Este hombre vivió ahí en todo el siglo XX. Él nació a finales del siglo XVIII, pero fue el predicador o el pastor principal de la iglesia de Westminster, ahí en Inglaterra. Y este hombre era un hombre de oración, era un hombre apasionado por Dios, era un evangelista también muy fuerte. Y él hablaba de la oración de esta manera, de la oración en el Espíritu. Decía: todos sabemos lo que es sentirse muerto en la oración. ¿Alguien se ha sentido así? ¿Qué significaba esto? Significaba tener dificultad para orar, quedarse sin palabras, sin nada que decir, por así decirlo.
tener que esforzarnos para intentar orar. Bueno, en la medida en que eso sea cierto para nosotros, es que no estamos orando en el Espíritu. ¿Ok? Déjame te lo parafraseo un poquito. Si tú no estás fluyendo en el Señor, si las palabras se te acabaron, si no tienes las ganas de hacerlo, si no tienes las ganas de orar, si no tienes esa dirección correcta, si no sabes si estás orando bien o mal, no estás orando en el Espíritu. Hay veces que queremos tener oraciones perfectas, buscamos las palabras rembombantes, esas que nunca utilizamos en el día a día, pero de repente oramos y nos cambia el vocabulario, palabras que armonicen y hasta que rimen con lo que estamos diciendo, que se escuchen bien. Eso es orar en la carne, porque eso limita al Espíritu. Orar en la carne es estar buscando palabras, es forzar la oración. La oración en el Espíritu es una oración que fluye. ¿Por qué? Porque hay una conexión directa con el Espíritu Santo. Hay algunos que creen que la oración en el Espíritu es hablar en lenguas. Hay otros que creen que la oración en el Espíritu es una oración muy apasionada que yo pueda levantar. Pues déjame decirte que cuando estás conectado en el Espíritu, hables o no hables en lenguas, tú vas a fluir en él. Cuando estás conectado con el Espíritu, digas muchas palabras o te quedes callado y orando y clamando al Señor, vas a estar fluyendo y vas a estar orando en él. Aquí es donde te conectas con la presencia de Dios a través de la oración en el Espíritu, donde pasa el tiempo y no te das cuenta que estás pasando por estar en ese lugar donde hay plenitud de gozo, ese lugar de donde no te quieres salir. Yo he encontrado 3 cosas que tengo que hacer para conectarme y orar en el Espíritu. ¿Te gustaría saber qué es lo que yo pude ver? Lo primero es que tienes que entrar con humildad delante de la presencia de Dios. Lo primero que tenemos que hacer para orar en el Espíritu es llegar con humildad. Si tú llegas con algo de altivez, con algo de orgullo, nunca vas a poder entrar. Si tú llegas con la capacidad en tu propio razonamiento de orar, nunca vas a poder conectarte a ese nivel al cual el Señor te quiere llevar. Entrar con humildad delante del Señor significa admitir tu incapacidad para orar en el Espíritu. Es cuando le dices al Señor: Señor, no sé orar en el Espíritu, pero quiero que me ayudes, quiero entrar en tu presencia. Y lo primero que tú tienes que hacer es algo que yo no sé por qué al hacerlo suceda, pero es algo que a mí me pasa muy seguido. Una de las maneras en las cuales tú tienes que orar delante del Señor y vas a conectarte más fácilmente es de rodillas. Cuando nosotros ponemos nuestras rodillas en el suelo, cuando vemos la grandeza de nuestro Señor, cuando contemplamos su poder y su gloria y nos hacemos nosotros chiquitos delante de Él, algo sucede. Dice la palabra que el Señor da gracia a los humildes y de su gracia viene su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Tenemos que admitir que no sabemos cómo orar. El apóstol Pablo lo sabía en el libro de Romanos capítulo 8, en el verso 26 decía: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, pues ¿qué hemos de orar como conviene? ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Esa es la actitud correcta que tenemos que tener cuando queremos orar en el Espíritu. Señor, no sé cómo orar. Ayúdame, Señor. Ayúdame en mi debilidad. Tengo esta petición, tengo este problema, tengo esta tribulación tan grande que no sé cómo quitarla de mi vida, pero no sé cómo orar, Señor. Y te postras delante de Él y te inclinas y pones tu frente en el suelo y empiezas a humillarte delante del Señor. ¿Tú crees que pase algo? Te vas a conectar. Después de esto, tú tienes que disfrutar de la comunión que vas a experimentar.
al estar ligado al Espíritu Santo. Dice el libro de Primera de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios cae, porque la presencia de Dios llega sobre tu vida, porque Él te llena, porque Él te toca, porque Él te transforma, porque ahora estás en una constante comunión con el Señor. Tienes que saber que tienes que disfrutar. Es más, no tienes que saber, lo vas a hacer. Cuando uno entra en la presencia de Dios, empieza a disfrutar esos tiempos. No te quieres salir para nada. No quieres que nada te distraiga. Te entra una llamada y apagas el celular. Empiezan ahí a tocar la puerta y no quiero abrirla, no quiero que me distraigan de lo que estoy haciendo. Eso es estar en la presencia de Dios, orando en el Espíritu. Y por último, puedes traer tu petición también con humildad delante del Señor. Porque mira, la mayoría de las veces que llegamos a esos niveles de querer orar al Señor en el Espíritu es cuando estamos pasando problemas difíciles, ¿ok? Cuando estamos enfrentando situaciones bastante fuertes que vienen en contra de nuestra vida y queremos llegar a otro nivel diferente con el Señor. Y traemos la petición, pero la traemos con humildad. ¿Por qué? Porque yo puedo venir con el Señor también a exponer mi petición en un sentido de queja. ¿Cómo expuso sus peticiones el pueblo de Israel? El Señor los sacó por el desierto para que tuvieran necesidad, para probarlos, para ver cómo estaba su corazón. Y ellos respondieron a la prueba de una manera incorrecta, pidiéndole al Señor de la manera equivocada, pidiéndole que les devolviera porque no les había cumplido todavía lo que Él les había prometido. Se equivocaron. Y tú y yo tenemos que venir a exponer con humildad nuestra petición. Y cuando tú estás conectado con el Espíritu del Señor, tú vas a empezar a fluir, tus palabras van a empezar a fluir. Tú ni siquiera las vas a estar pensando, tú vas a estar comunicándote con el Señor. Ahí ves que el Señor va a poner lenguas en tu vida. Y a través de ello el Señor va a estar obrando en esa situación en específico. Hay veces que te vas a quedar callado y vas a estar quebrantado y llorando ahí delante de la presencia del Señor. Eso también es orar con el Espíritu, porque tu espíritu es el que está fluyendo con el Espíritu del Señor, porque son uno. Hay veces que vas a estar gimiendo. ¿Qué oración es esa? Ese gemido. Ana oraba al Señor gimiendo cuando le pedía un hijo, y el Señor la escuchó. Su espíritu estaba gimiendo dentro de ella. Y el Señor puso atención al clamor que ella estaba levantando. Salmo 25, verso 9. Me gusta esta versión. ¿Cómo lo dice esta versión? En la Reina Valera contemporánea. Dice la Escritura: el Señor muestra su camino a los humildes y los encamina en la justicia. Fíjate cómo cuando uno ora en el Espíritu, con humildad, que es la palabra clave dentro de todo este proceso, el Señor te va a mostrar el camino. El Señor te va a decir cómo debes de orar. El Espíritu te va a enseñar qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que decir, qué es lo que no debes de decir, qué es lo que tienes que pedir, qué es lo que no tienes que pedir. ¿Qué más queremos cuando nos conectamos a la presencia del Señor? Muy bien, la tercera cosa, el tercer paso que nosotros tenemos que dar también en el camino del Señor es conservarnos en el amor de Dios. Ahí en el libro de Judas, capítulo número 1, verso número 21, dice la palabra: conservados en el amor de Dios. ¿Ok? Vamos a ponerle pausa. ¿Cuál es el paso que tenemos que dar? Conservarnos en el amor de Dios. ¿A cuántos les gustan los duraznos en almíbar? ¿Verdad? ¿Alguien tiene ahí en su casa? ¿Cuánto tiempo tienes con ellos? Yo no sé ni cuánto duran, pero duran más que los normales, ¿verdad? Eso sí estoy completamente seguro. ¿Por qué? Porque están como en una conserva. Cuando están en un frasco de vidrio o en una lata, están ahí siendo conservados por
vinagre o no sé qué cosa tengan, ¿verdad? Que los hace que se mantengan, o por el almíbar, ¿verdad? Ya estaba diciendo vinagre, por el almíbar, ¿verdad? Que es lo que lo conserva muy seguramente. No conozco mucho, pero lo que sí te puedo decir es que el amor de Dios es igual. Dios va a conservarte dentro de su amor. Ahí es el lugar donde estamos guardados. Ese es el lugar en donde estamos seguros. Ese es el lugar en donde no vamos a tropezar. Ese es el lugar donde no vamos a caer ni nos vamos a desviar de la voluntad del Señor. Tenemos que estar conservándonos en ese frasco que es el del amor de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir Judas cuando expresa que nos conservemos en el amor de Dios? ¿Qué es lo que trata de decir en el lenguaje original? La palabra conservados en el griego es tereo, esa es la palabra en griego. Vayan apuntando todas las palabras en griego, hermanos. Al final de este año ya van a tener un 50% de griego, ya van a poder expresarse. Para cuando vayan a Grecia, a las 7 iglesias. Bueno, eso es en Turquía. Muy bien. Tereo. ¿Qué significa tereo? Tereo es observar, cumplir y guardar. ¿Qué quiere decir entonces Judas cuando dice que nos conservemos en el amor de Dios? Porque se oye bien bonito, pero ¿qué significa? ¿Qué significa realmente lo que está diciendo? Muy bien, lo que está diciendo lo dijo Jesús en el libro de Juan, capítulo 14, en el verso 21. Utiliza esta misma palabra. Dice la escritura: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿ok? El que tiene mis mandamientos y los cumple, ¿ok? El que tiene mis mandamientos y los observa. El que tiene mis mandamientos y los pone por obra. ¿Qué es lo que quiere decir esta palabra? Observar, cumplir, guardar. Este es el que me ama. Y el que me ama estará dentro del frasco, conservándose en el amor de Dios, porque este será amado por mi Padre. Eso es lo que nos va a guardar en el amor del Señor. Y dice la escritura: y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí vamos a estar guardados en el amor de Dios. Ahí vamos a entender y comprender cada una de las cosas que el Señor quiere hacer en nosotros. Ahí no vamos a caer, no nos vamos a equivocar, no nos vamos a tropezar. Conservarnos en el amor de Dios implica la obediencia a su palabra y a todo lo que Él nos manda. También un deseo profundo de agradarle. Implica un deseo profundo de servirle y cumplir la obra que el Señor nos ha dado. Una persona que ama al Señor es una persona que camina con integridad. ¿Y por qué camina en integridad? Porque anhela y desea agradar al Señor en todo. Este tipo de gente no busca agradar a los demás, busca agradar al Señor y su testimonio se manifiesta. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la gente busca agradar a la gente. Muchas veces hay tantas inseguridades en nuestra vida que queremos que los demás nos aplaudan y nos digan: wow, mi hermano es bien cristiano, wow, mi hermano canta muy bien, no, mi hermano tal, y empezamos a querer recibir halagos de la gente, pero en la realidad de las cosas no estamos agradando a Dios. No estamos conservándonos en el amor de Dios. Al contrario, estamos expuestos fuera del abrigo de sus alas, caminando en una dirección totalmente opuesta a la que Él nos quiere llevar. Y definitivamente hay un fruto que tarde que temprano se va a manifestar de uno o de otro lado, si estamos conservándonos en el amor de Dios o si estamos fuera de la conserva. Los duraznos en almíbar, fuera del frasco, se echan a perder. Y nosotros también, fuera del amor de Dios, nos echamos a perder. Necesitamos guardar la palabra del Señor en nuestra vida, en nuestros corazones, y hacer todo lo que Él nos está mandando, todo lo que Él quiere hacer, todo lo que Él quiere cumplir en nosotros. Muy bien, la cuarta cosa que tenemos que aplicar también en nosotros es esperar
en su misericordia. El cuarto paso que tú y yo tenemos que dar en este camino para llegar a la meta es esperar en la misericordia del Señor. ¿Ok? El libro de Judas, capítulo 1, verso 21, dice su palabra: conservaos en el amor de Dios, como leímos hace unos momentos. Y luego dice, en la parte B, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. ¿A qué se debe? Vuelvo a hacer la pregunta. Que Judas dice que nos conservemos en su amor y que esperemos en su misericordia. ¿Por qué lo dirá? ¿O por qué lo expresará de esta manera? Bueno, se debe a que tú y yo, cuando estamos conservados en el amor de Dios, vamos a enfrentar también dificultades, ¿ok? Vamos a enfrentar problemas, vamos a enfrentar pruebas. Mira, hay veces que los duraznos en almíbar se caen las latas y se abollan y vienen problemas ahí. Hay veces que se cae el recipiente de vidrio y hasta se puede quebrar. Bueno, gracias a Dios que el conservarnos en él no se quiebra, pero sí vamos a removernos y va a haber un desconcierto ahí en la situación que podamos estar viviendo. Por eso Judas dice: consérvate en el amor del Señor, pero espera en la misericordia del Señor Jesucristo para vida eterna. Hay gente que puede llegar a enfermar. ¿Hasta dónde llega nuestra esperanza en el Señor? Si Dios sana a la persona por la cual estoy orando, gloria al Señor. Estoy en el amor y estoy conservándome en Él. Pero si Dios se lo lleva a su presencia, se acabó mi confianza en el Señor, porque Dios no oyó mi clamor, porque Dios no me puso atención. Y bueno, mejor pensar que no hay Dios, ¿verdad? Y que yo me equivoqué al estar clamando a Él. Y no son así las cosas. Nuestra vida aquí en esta tierra está de paso. Nuestra esperanza está en las cosas eternas. Así que no importa el tipo de problema o de tribulación que pueda venir a tu vida, tú tienes que esperar la victoria del Señor, que va a traer un día aquí en la tierra o allá en la eternidad, cuando recibamos la herencia que tú y yo necesitamos de parte del Señor. Cada una de estas situaciones que vamos a enfrentar, tarde que temprano, vamos a tener que vivirlas conociendo qué es lo que tenemos que hacer. Por eso la Escritura expresa de los falsos maestros, aquellos que tenían una ideología diferente, aquellos que iban a pervertir a la sociedad, aquellos que la iban a llevar al desenfreno. ¿Estaremos viviendo esa situación actualmente? ¿Estaremos viviendo cómo la sociedad cada vez se está pervirtiendo más y más? ¿Cómo se están desviando del propósito del camino del Señor? Definitivamente. Pero sabemos que si estamos guardados en el Señor y esperamos en su misericordia, vamos a obtener la respuesta ante cada una de esas incógnitas y ante cada una de las situaciones que nosotros enfrentemos. Hay gente que se desespera y cae en la tentación. Cristianos de años que les vino la prueba fuerte y que no saben cómo superarla porque no se han conectado orando en el Espíritu con el Señor. Y al no saber cómo superarla, se desesperan. No esperan, sino que se desesperan y se alejan del Señor porque dicen: mejor me las arreglo yo mismo conforme a como yo pueda y conforme a mis capacidades y conforme a lo que yo sepa. ¿Y sabes qué? Lo hacen como ellos saben y conforme a sus capacidades. ¿Y sabes qué? Les va mal. ¿Cuántos tenemos esa experiencia, verdad? Muchos de nosotros lo hemos vivido. Estamos viviendo en una sociedad que se va deteriorando. Estaba escuchando hace poquito a una artista que, bueno, ya estaba algo grandecita, y ella decía que como que sentía la presión de la gente para casarse. Pero bueno, ella, yo no sé si lo dijo para zafarse de ese problema, pero me llamó la atención lo que ella dijo. Ella dijo: yo amo a México, pero me da mucha lástima nuestra sociedad conservadora.
Así lo dijo. Yo no sé a qué le llama ella conservadora, tal vez al estilo de vida que está viviendo, ¿verdad? Pero ella dice, me da lástima México porque está en una sociedad bastante conservadora y desgraciadamente ese conservadurismo nos está afectando porque ahorita estamos viviendo en otra etapa, en otra época en la cual ya somos más libres, ¿ok? Y ella se refiere al liberalismo, o se refería al liberalismo en el cual la sociedad se está moviendo el día de ahora. Cuando escuchamos de conservadores y liberales, por lo regular vemos como malos a los conservadores, aunque no sepamos ni qué es lo que están pensando ellos, ¿verdad? Pero vemos a los liberales, como su palabra lo dice, como algo que va a traer libertad, ¿ok? Aún los cristianos ven a los conservadores como religiosos y los liberales son los que pueden hacer lo que quieran sin ningún problema porque son salvos, siempre salvos, ¿verdad? Es el pensamiento que tiene mucha gente, donde el conservadurismo es algo malo y donde el liberalismo es algo bueno. Déjame decirte algo, hay principios que son inconmovibles. No importa en la época que estemos, Dios creó un plan para el hombre, para la mujer, para la familia. Y cuando Dios crea los planes, los crea perfectos. El hombre los distorsiona, el hombre los cambia la voluntad de Dios, cambia el propósito de Dios para tratar de hacer las cosas a su manera. Cuando una sociedad cambia los principios que Dios ha establecido, esa sociedad va al borde del colapso, va a colapsarse. ¿Por qué? Porque están caminando en una dirección totalmente incorrecta. Yo creo que debemos de renovarnos, yo creo que debemos de ser transformados. La palabra lo dice que lo tenemos que hacer día tras día, pero no sin quitar los principios que han sido establecidos por el Señor. Porque si los empezamos a quitar, vamos a ir, en vez de para arriba, vamos a ir en un declive que nos van a llevar a un infierno y a un lago de fuego tarde que temprano. ¿Ok? Tenemos que entender que estamos peleando contra todas estas barreras, contra todos estos obstáculos. Tenemos que saber que tenemos que esperar firmes el camino en el camino y en la dirección que el Señor nos llama y poder alcanzar la meta al final. Ese es el cuarto paso. Y bueno, pues vamos al aquí en el libro de Lamentaciones, me faltó darles este pasaje. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, en el verso 25, cada uno de nosotros está llamado a esperar en el Señor. No importa el tiempo que tarde, Él va a traer salvación sobre nuestras vidas de los problemas. Primeramente, los que ya trajo salvación al Señor al creer en su Hijo Jesucristo, pues gloria al Señor. Pero van a venir problemas y en cada uno de esos problemas el Señor también quiere salvarte, quiere traer salvación. El libro de Lamentaciones, Jeremías escribe: bueno es Jehová a los que esperan en Él. Bueno es el Señor, ¿a quiénes? A los que están en el frasco, conservándose en el amor de Dios, guardando su palabra. Que no les pasa lo que le pasó también al salmista cuando dijo que empezó a ver con envidia a los impíos, cómo les iba bien, cómo ellos maldecían al Señor y blasfemaban en contra de Él, e iban creciendo, les iba yendo cada vez mejor. Pero luego dice, pero me di cuenta después cuál era el final de ellos. Como en deslizaderos los harás caer. Y luego se dice a sí mismo, tan torpe era yo que no entendía. Así con esas palabras. Bueno, muchas veces podemos estar de esta manera viendo a la gente que va prosperando, gente que es impía, y nosotros guardando la palabra de Dios y nos va yendo no tan bien en la vida, cuando lo que no sabemos es que el Señor ahí nos está perfeccionando y está trabajando en cada uno de nosotros. Antes de la tierra prometida estaba el desierto, y hay veces que nosotros tenemos que enfrentar esos desiertos para llegar a la tierra prometida, pero no debemos dejar de esperar. Bueno es Jehová a los que esperan en Él, al alma que le busca, aquellos que están orando en el Espíritu, aquellos que están clamando al Señor, aquellos que anhelan cada día más de Él. Verso 26, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová.
No te quedes corto en tu espera. No te quedes corto en la paciencia que tienes que tener hasta ver la gloria de Dios sobre tu vida. Y muy bien, el quinto y último paso, ¿ok? Vimos 4 pasos importantes a través de este libro de Judas que tenemos que recorrer. El primero de ellos es alentarnos en nuestra fe. El segundo que tenemos que tener es orar en el Espíritu. El tercero es conservarnos en el amor de Dios, obedeciendo su palabra. El cuarto es esperar en su misericordia. Las pruebas van a terminar, las luchas van a concluir también. Tenemos que esperar que el Señor haga su obra. Y lo último, tenemos que cumplir la labor a la cual el Señor nos llamó. ¿Ok? El Señor te ha dado una tarea a ti y a mí que tenemos que cumplir. No todo se trata de nosotros. También se trata de la obra que el Señor quiere hacer a través de nuestra vida en otras personas. Hay yo encuentro aquí 3 cosas también muy importantes que vienen ahí en el verso, comienzan en el verso número 22. Vamos a ver qué es lo que el Señor nos dice. La primera de ellas es convencer a los débiles. Ok, ¿cuáles son las cosas a las cuales Dios nos llamó? Primero, a convencer a los débiles. Ok, verso 22 dice la palabra: algunos que dudan, que están débiles en la fe, ¿qué dice? Convéncelos. Tenemos que convencerlos. Mira, para que tú estés sentado en una de estas sillas, tuvo que pasar un proceso muy largo. ¿Cuántos saben eso? Procesos de luchas, procesos de debilidades. Algunos estuvieron un tiempo, luego se fueron, luego volvieron a regresar, luego otra vez volvieron a caer. ¿Cuánto tiene que pasar para que una persona llegue aquí a sentarse en una silla? Un proceso muy largo. La semana pasada, esta semana pasada, domingo, lunes, martes y miércoles estuvimos en un retiro de pastores que tenemos en Parras. Y tú ves las reuniones que tenemos y te gozas tanto porque es gente que está al 100 adorando al Señor. Cuando cantan, la voz de la gente se escucha casi al mismo nivel que la voz del cantante, ¿verdad? La gente está levantando sus manos, adorando, la gente está conectada en la presencia del Señor, la gente está respondiendo, o sea, están interactuando constantemente. ¿Por qué? Porque ya pasaron por un proceso, ya son más fuertes, ¿ok? No quiere decir que ya llegaron al final, o que ya llegamos al final como pastores. Significa que ya pasamos ese proceso donde había medio apatía, donde había luchas por tantas cosas, donde las pruebas muchas veces nos ganaban y no nos dejaban avanzar. ¿Y qué es lo que sucede? Para que una persona que está pasando todo este proceso avance, pues otros que ya han estado en esa misma situación les pueden ayudar a poder avanzar. Entonces tú y yo estamos llamados a animar a la gente de la congregación, a exaltar al Señor, a buscarle, lo que decíamos hace algunos momentos en la introducción, ¿no? A poder animar. Si vemos que alguien se deja de estar yendo a la iglesia, si vemos que alguien está decaído, que alguien está triste, que alguien pues no está con el ánimo de siempre, que el Señor nos use para animar a aquellos que dudan, a aquellos que están débiles, a aquellos que están enfrentando pruebas difíciles en sus vidas. Inciso B, la segunda cosa que tenemos que hacer es salvar a los que no conocen a Dios. Fíjate lo que dice en el verso número 23: a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Ok, este es otro nivel todavía más abajo. El otro nivel pues era con los que dudaban, pero son los que están luchando si permanecen o si no permanecen. Pero estos sí están totalmente en el infierno. ¿Por qué? Porque ahí están. Ahora sí que con esto sí hay que meter las manos al fuego por ellos, ¿verdad? Como dice el dicho, tenemos que arrebatarlos del fuego. ¿Por qué? Porque hay gente que se está perdiendo, gente que está yendo al infierno, y hay veces que hay una apatía en nuestras vidas y esa apatía se tiene que cortar, porque si no se corta, pues
vamos a ver un deterioramiento en nuestra sociedad. El reino de Dios no se va a establecer y tú y yo no vamos a ser un instrumento en las manos del Señor. Si tú tienes la voluntad de poder ser un siervo del Señor, tú vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Esos tiempos de oración, esos tiempos en su presencia te van a ir dando dirección y vas a ir escalando cada vez más hacia el sitio en el cual tú debes de llegar, o hacia el sitio en el cual el Señor te quiere poner. Hay gente que ni siquiera está luchando, que están perdidos totalmente. Tenemos que hablarles del Señor Jesucristo. Y por último, no contaminarnos con ellos. ¿Ok? ¿Por qué te lo digo esto? Vamos al verso 23. Dice la palabra: a otros salvad, arrebatándolos de fuego. Y luego dice: y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Ok? Estamos viendo una generación que está perdida. ¿Qué le vas a decir a esa generación? No, hombre, mira, está bien, hombre, el aborto, pues está bien, pues mandas a los niños al cielo sin problemas. ¿Cuántos se pudieron haber perdido? ¿Qué les dirías? ¿Les dirías eso? Que no, mira, pues yo sé que a ti te gustan las personas del mismo sexo, pero mira, Dios nos ama a todos y eso es amor, y yo creo que eso pues es un amor que Dios ha puesto, porque así nacieron, ¿verdad? Muchos están con ese pensamiento, esa creencia. Así nacieron y así los hizo Dios, ¿verdad? ¿Les vas a dar por su lado para que se pierdan en el infierno y irte tú también detrás de ellos? ¿O les vas a hablar la verdad de Cristo? ¿Te vas a contaminar junto con ellos para tratar de agradarles, para que ellos puedan decir: ah, mira, ese tipo de cristiano quiero ser yo? ¿O les vas a hablar la verdad con misericordia? Porque aquí dice: ten misericordia. O sea, no es juzgar para tirar a matar y mandarlos más rápido al infierno. Es, ¿sabes qué? El estilo de vida que estás llevando es un estilo de vida pecaminoso, como es la mentira, como es el homicidio, como es la fornicación, o como es cualquier otro tipo de pecado, el resentimiento, la falta de perdón que puedes tener. Y si sigues en ese camino, te vas a perder y no vas a encontrar la salvación en Cristo Jesús. Tenemos que hablarle a la gente y que no se contaminen y no contaminarnos con ellos. Pablo en una ocasión dijo: a los judíos me hice como judío, a los gentiles como gentil, a los fariseos pues como fariseo. Pero la gente saca de contexto ese pasaje y se va: no, pues a los pecadores pues me hice como pecador también, ¿verdad? Y no es el camino, ni es la dirección correcta en la cual tenemos que andar. Tenemos que caminar en la santidad de Dios, hablar la verdad en misericordia y con amor también, para que ellos conozcan al Señor. Y bueno, terminamos con uno de los pasajes más poderosos de todo este caminar, o este proceso en el cual nosotros tenemos que andar, y que lo vemos ahí en el verso número 24. Y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. A Él, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Él sea la gloria, la majestad, el imperio, la potencia, ahora y por todos los siglos. Estamos en un camino y estamos dando pasos, pero el único que puede guardarte de no caer y de no tropezar en todo ese camino es el Señor. El único que puede guardarnos ahí en ese frasco de su amor sin caída. El único y sabio Dios, a Él sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza por siempre. Tú y yo necesitamos ir en esa dirección, alcanzar todas las cosas a las cuales Dios nos llama, poder renunciar a todo lo que nos está estorbando de alcanzar su voluntad, y poder librarnos del peso y de todo peso que nos asedia, para correr la carrera que tenemos por delante, como dice su palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que, mi hermano, si tú no has entregado tu vida a Cristo todavía,
El Señor te está llamando y el Señor te está diciendo, ¿sabes qué? Tú necesitas tener un encuentro conmigo. Tú necesitas acercarte a mí porque soy el único que puede darte vida. En Él estaba la vida, dice su palabra, y la vida era la luz de los hombres. El Padre proveyó el único camino para la salvación. El Padre proveyó el rescate que iba a traer sobre todos aquellos que creyeran en Él y que le hicieran su Señor y su Salvador. Y hoy es un tiempo en el cual, si tú no le has entregado tu vida a Cristo, tú puedes ver el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Lo hizo por ti. Tienes que saber que Él pagó el precio para que tú pudieras tener vida y salvación. Y el Señor hoy te está llamando porque Él quiere tener un encuentro contigo y Él quiere que tú te puedas acercar a Él de una manera como nunca antes la has tenido. Y si ese es tu deseo, si esa es la situación por la que estás pasando, yo te invito a cerrar tus ojos y a decirle al Señor estas palabras. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón a ti. abro las puertas de mi corazón a ti. Entra en mi vida, Señor. Entra en mi vida. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Quiero ser tu voluntad Quiero ser tu voluntad en todo lo que tú me llames en todo lo que tú me llamas. y ser un instrumento Y ser un instrumento en tus manos. en tus manos. Séllame con tu Espíritu Santo Séllame con tu Espíritu y Santo. lléname de ti. Y lléname de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Permíteme hacer esta oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo oro por la vida de cada uno de mis hermanos que acaba de entregar su vida a ti. Yo te pido que tú puedas, Señor, traer de tu presencia en esta hora, Señor. Sabemos que podemos entrar con humildad delante de tu presencia, Señor, y en esa humildad yo oro por ellos, Señor, porque sé que lo han hecho de esta manera. Ven con tu Espíritu, Señor. Ven y trae un toque de tu poder, de tu gracia y de tu amor sobre sus vidas, Señor. Ven y llénales de ti, Señor, en esta hora, con tu poder y tu presencia. Quiero hacer un llamado también a todos aquellos en los cuales Dios les habló algo en lo particular. En cada uno de estos pasos, tal vez el Señor te habló en el primero, tal vez en el segundo. En cualquiera de ellos, Dios quiere levantarte en este tiempo. Dios quiere que puedas caminar y correr en esta carrera en la cual Él nos ha llamado sin que te detengas. Él te va a ayudar. Él va a hacer que no caigas, pero tú tienes que tomarte de su mano para poder alcanzar la meta y el objetivo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y si Dios te ha hablado en algo en particular, hoy es un buen tiempo para que tú puedas ponerte ahí de pie y le digas al Señor: Señor, no quiero ser un oidor de tu palabra, quiero ser un hacedor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero cumplir el llamado y el propósito que tú tienes para mí. Y no quiero que nada estorbe en mi camino, Señor, sino quiero asirme para ser asido también, Señor, para el cual fui llamado y asido por ti, Señor. Ven con tu presencia sobre cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.